El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Habla con una franqueza que a veces sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que viene a ser el diplomático número 1 del heterogéneo Club de Bruselas. Ya era muy sincero e intenso cuando ocupaba el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España entre junio de 2018 y noviembre de 2019. Su última cruzada pasa por crear un ejército europeo, un tema recurrente y hasta ahora fallido que ha vuelto a los mentideros y las cancillerías tras la precipitada y alucinante retirada de Estados Unidos de Afganistán. Ese paso supone una catástrofe para el pueblo afgano, un fracaso para Occidente, un punto de inflexión para las relaciones internacionales. Un ejército. Ya Borrell declara lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir en público. En una entrevista recientemente concedida a Corriere della Sera, el primer periódico de Italia, el político de origen catalán declaraba que Washington ya no está dispuesto a combatir en las guerras de otros, lo que hace necesario, en su opinión, una initial entry force, diciéndolo así en inglés. Es decir, una fuerza de primera respuesta para que actúe rápidamente ante una emergencia. El argumento es que la UE debe poder intervenir para proteger sus intereses cuando los estadounidenses no quieran involucrarse en una operación. Afganistán ha puesto los puntos sobre las IES. Cada uno de los países comunitarios presentes en Kabul se movilizó alrededor del aeropuerto de la capital para evacuar a sus respectivos compatriotas y a aquellos ciudadanos afganos que colaboraron con ellos en los últimos 20 años. Los europeos cooperaron entre sí y compartieron capacidades de transporte, pero no fueron capaces de enviar 6.000 soldados para proteger la zona. Tuvieron que depender los marines estadounidenses. De nuevo, la propuesta de Borrell habla de 5.000 militares, es decir, el equivalente a una brigada como formación militar según los estándares de la OTAN. La legislación comunitaria no impide la creación de una fuerza de intervención rápida. El Tratado de la Unión Europea se refiere a la defensa en su artículo 42, cuyo apartado primero dice así: la política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros. El apartado cuarto recoge que las decisiones en materia de defensa tienen que adoptarse por unanimidad en el Consejo Europeo. Y el sexto habla de cooperación estructural permanente, una opción donde podría tener cabida el futuro ejército europeo, pues ese instrumento ya funciona como mecanismo de estrecha colaboración en áreas como la fabricación de armamento o la formación militar, entre otras. Como no habrá unanimidad entre los socios europeos, eso es más que evidente, Borrell cree que tarde o temprano un grupo de países decidirá seguir adelante solos. Los gobiernos que lo quieran no aceptarán que los detengan. La pregunta que surge es inmediata. ¿Qué grupo de países son esos a los que se refiere? ¿Acaso los dos grandes, es decir, Alemania y Francia? ¿Los nórdicos? ¿Los mediterráneos? La Unión está demasiado dividida. Y no solo en este aspecto. La idea del ejército europeo necesita una buena dotación presupuestaria, pero, sobre todo, mucha voluntad política para que se haga realidad. Y nada de eso pasa ahora por la cabeza de las autoridades de Berlín, demasiado ocupadas en la recta final de la campaña para las elecciones parlamentarias, muy importantes pues implican el relevo del canciller Angela Merkel. En París sí que están interesados en desarrollar esa autonomía estratégica de la que habla Borrell. A los franceses no les gusta nada los paraguas del Pentágono ni tampoco sienten mucha simpatía por el de la Alianza Atlántica. De hecho, abandonaron unilateralmente las estructuras militares integradas de la OTAN en 1966 en plena presidencia del general Charles de Gaulle y regresó a ellas en 2009, pero con condiciones. 1. Libertad de participación en las operaciones de la alianza. 2. Independencia nuclear. 3. Ninguna fuerza francesa estará bajo mando de la OTAN en tiempo de paz.
La diplomacia gala recuerda que Francia es un aliado solidario pero autónomo de la organización atlantista. La cuestión fundamental es que la configuración de una brigada europea de intervención rápida implica una fuerte inversión, muy complicada en estos tiempos de crisis. Los franceses necesitan el apoyo de otros estados miembros de la UE con suficientes capacidades militares para que el proyecto sea viable y sostenible. España es una nación más europeísta que atlantista que podría aceptar que el modelo exitoso y exportable de la Unidad Militar de Emergencias, UME, española fuera el embrión de una futura estructura europea mucho más amplia. En cualquier caso, la actitud de desprecio de la Casa Blanca hacia la UE, dejándola ostensiblemente de lado en sus últimos planes estratégicos militares con respecto a China, no solo demuestra la irrelevancia supina en materia de defensa que ya tiene la antigua organización europea, sino que también propicia que Francia, muy irritada por lo que califica de estocada trapera, encabece ese grupo de países por despecho o por razones más profundas. El flagrante ninguneo de Estados Unidos puede reactivar el sueño de un ejército europeo. Francia está muy irritada, porque perdió un jugoso contrato con Australia para construir 12 submarinos convencionales, tras enterarse por la prensa de una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido, que ya está fuera de la UE, y Australia. Los australianos prefirieron los al menos 8 modelos nucleares que les ofrece el presidente norteamericano, Joe Biden, para defender sus intereses en el Océano Pacífico, el espacio físico donde este siglo se librará la rivalidad entre Estados Unidos y China. Europa descubre su orfandad tras la estampida norteamericana de Afganistán y con la OTAN en cuidados intensivos. La Unión Europea intenta ahora desempolvar los viejos proyectos de un ejército común. Que la Europa comunitaria era un enano militar dependiente de los criterios provenientes de Washington era algo ya suficientemente conocido. La llegada al poder de los talibanes en Afganistán y las circunstancias que la han rodeado, ha sido solo una constatación gráfica ofrecida por las cámaras de televisión de todo el mundo, en colaboración con los estudiantes de teología. Que la OTAN es una organización sin cerebro ya lo dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, acuñador del término autonomía estratégica, que forma parte ya del diccionario de la fantasía del Club de los 27. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, sigue intentando olvidar sus palabras tras el encuentro en abril con Antony Blinken, el jefe de la diplomacia de Joe Biden. Hoy decidimos conjuntamente el futuro de nuestra presencia en Afganistán. Altos funcionarios de la UE, pocos políticos europeos y todos los think tanks necesitados de fondos intentan resucitar la idea de un ejército común europeo, antes de que la atención mediática vuelva a decaer o emigre hacia otras latitudes. Por supuesto, le tocaba al jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, lanzar un llamamiento para aprovechar la ocasión e impulsar la idea de una fuerza de intervención europea. Borrell se conformaría con 5.000 soldados para hacer realidad lo que el expresidente francés, Jacques Chirac, y el premier británico Tony Blair describían como fuerzas militares creíbles de la UE. El responsable de exteriores de la UE a falta de uno de defensa eligió el diario New York Times para exponer su idea. ¿El mensaje era para los norteamericanos o para los europeos? El caso es que Borrell no especificaba claramente para qué podría servir ese embrión de ejército. Si su objetivo es solo servir para operaciones humanitarias, debería quizá dirigirse más bien a la ONU. Parece evidente que ningún gobierno alemán consentirá nunca desprenderse de paraguas norteamericano, que les cobija desde el fin del Segundo Conflicto Mundial. Está claro, a pesar de la electoralista ambigüedad del canciller alemana, Angela Merkel, que Berlín no implicará a su ejército de juguete en operaciones militares junto a franceses, letones o griegos. La ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ya se lo advirtió a Macron el año pasado. Europa nunca será capaz de sustituir a Estados Unidos en su papel esencial de garantizar la seguridad. El fiasco afgano no va a hacer cambiar de opinión ni de programa a unos políticos alemanes centrados en los comicios del 26 de septiembre. A los letones y los griegos, quizás sí.
Con la potencia militar británica fuera de la UE, ¿con quién puede Francia obtener adhesiones a un proyecto de independencia militar de Estados Unidos? En todo caso, como única potencia nuclear del grupo, solo parece formar parte de una filosofía política neogaullista, más centrada en el autopropaganda de París que en la preocupación real. Lo que Francia querría es tener un ejército capaz de valerse por sí mismo sin necesidad de colaboración ni de los europeos ni de los norteamericanos, sin cuyos aviones de repostaje en vuelo, sus casas son inservibles en su lucha contra los yihadistas africanos. ¿Se imaginan una respuesta militar europea que necesite la aprobación de 27 gobiernos en pocas horas? No se puede poner en pie un ejército europeo cuando no existe una doctrina que guíe una política exterior común. No se puede pensar en una fuerza militar europea cuando no existe una política común para desarrollar la industria militar europea. La preferencia por los productos norteamericanos de muchos gobiernos europeos no obedece solo al poder y la presión del lobby militar industrial del otro lado del Atlántico, sino también del auténtico desinterés por desarrollar una defensa autónoma. La toma de poder de los talibanes puede actuar como un revulsivo para los grupos yihadistas en África. Francia había anunciado la retirada de sus tropas en el Sahel, pero la victoria islamista en Kabul obliga a repensar la estrategia de París y de Europa para evitar un Afganistán africano.